Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. ¿Pero qué significa eso? Primero definamos qué son los embarazos en adolescentes. Embarazos en adolescentes son aquellos embarazos que se producen en una mujer que está en la adolescencia inicial o pubertad, entre los 10 y los 19 años. En Nicaragua, 25 de cada 100 mujeres embarazadas son menores de 19 años. Los embarazos tempranos son una forma de violencia. Nuestro marco jurídico establece como delito que una persona adulta tenga relaciones sexuales con una niña o adolescente menor de 14 años. Esto se considera violación, y si tiene 14 años y menos de 16, se llama estupro. Las adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad tienen un riesgo de morir 4 veces mayor a causa de complicaciones durante el embarazo. El hijo o hija de la madre adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer y malformaciones. También corre un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Para el padre adolescente es frecuente la deserción escolar para hacer frente a la manutención de la familia. También es común que tengan trabajos de menor remuneración que sus padres. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer se conoció que una comisión de Ramsar está en Nicaragua. 3 especialistas en hidrología forman parte de una misión de este organismo de Naciones Unidas, encabezada por María Rivera, consejera de la Organización para las Américas, y ha hecho un recorrido por los humedales de San Miguelito, porque Ramsar se encarga sobre todo de temas de humedales. Está viendo el tema de la ruta del canal. Se dice que hubo una presentación de HKND, aunque en esa presentación se mantiene todavía la ruta que había sido presentada anticipadamente, y veremos qué tipo de resultado brindan estos visitantes, porque lo que ellos recomienden va a ser vital. Va a ser vital en el sentido de qué impacto va a tener el canal. Van a decir qué impacto tendría, porque al final de cuentas, aunque se haya movido unos kilómetros de San Miguelito, el impacto siempre va a darse un impacto, pues no va a dejar de afectar a los humedales. Veremos qué decisiones o qué recomendaciones brinda Ramsar después de esta visita a Nicaragua, solicitada, según dijo el presidente Daniel Ortega a finales de diciembre, por el mismo gobierno. Vamos a ver cuáles serán los resultados. Por otro lado, hoy se está publicando una encuesta, hablando del canal siempre, una encuesta de MIR, que se realizó entre el 13 y el 29 de diciembre, entre 1.700 personas en 55 municipios, y tiene un nivel de confianza del 95.5%. Estos 55 municipios están, la mayoría en la ruta del canal, pero también se abordó espacios donde no está afectando el canal y espacios que no tienen que ver absolutamente nada con ellos, para ver qué dice la gente. Dice la encuesta que más del 60% de los nicaragüenses apoya la construcción del canal, la desaprueba abiertamente un 17% y la aprueba parcialmente un 20%. Según los resultados, al ser consultados las personas sobre las protestas, el 44%
40% dijo que está de acuerdo con las protestas y un 44.6% dijo estar en desacuerdo. Aquí hay que hacer énfasis en algo. Hace unos meses el tema del canal estaba casi en un 70%. Al parecer, el tema de las protestas y la falta de información, que he dicho yo, es el mejor aliado de quienes lo critican y el peor enemigo de la obra, es lo que está afectando la credibilidad, porque recuerden que incluso los representantes de los protestantes han dicho que no quieren hablar más con Telemaco Talavera, sino que quieren hablar con el presidente Ortega para llegar a algún punto de acuerdo en relación al tema de la propuesta de derogar la ley 840 o el tema de negociar las tierras en el canal. Una información que creo que no nos debe preocupar, porque ya es un asunto tradicional de enero, ¿verdad? El tema de los resultados de las universidades. Solamente 126, imagínense ustedes, 126 de 2.503 estudiantes aprobaron el examen de admisión de la Universidad de Ingeniería UNE. A mí lo que más me preocupa de este resultado es que la misma Comisión de Educación de la UNE dice que los exámenes fueron más suaves y tuvieron ensayos de exámenes de los últimos 10 exámenes y aún así los estudiantes aprobaron nada más en el 5%. Quiere decir que estamos peor, porque si vos le pones un examen a un muchacho y le decís, este examen es el que vas a hacer, probablemente esto es lo que te va a salir, y solo aprueban 126 y de ellos solamente 6 o 7 pegaron el 100, andamos bien mal y tenemos que reflexionar. Y entonces, ¿para qué están sirviendo los talleres de los maestros? Porque aquí vamos a invitarlo de nuevo a propósito de esto, a el dirigente de Anden y diputado José Antonio Cepeda, que dice que la cosa va caminando bien. Estos resultados no dicen eso, dicen absolutamente lo contrario. Y hay que ver qué pasa con la UNAM, que es otro examen que está pronto a realizarse. Entonces hay que revisar porque el tema de la calidad de educación sigue siendo un talón de Aquiles para nosotros. Definitivamente no podemos quedarnos callados cuando vemos este tipo de resultados. Lo otro es que ayer estuvieron hablando en el sector privado y en otros ámbitos sobre el incremento en los precios de los materiales de construcción. El cemento incrementó el 3% en sus precios. Y el argumento es que bueno, pues que el salario se mantiene estable, que la energía está cara, que los convenios colectivos, que la materia prima en general. Pero yo me pongo a pensar, y lo hemos hablado acá también, si esto está ocurriendo ahorita, y decía José Anaguerri que ojalá y que con la baja del precio de la energía, que supuestamente están presionando para que se haga esto, o están hablando a profundidad para que se logre un bajón en la energía, que si se logra esto, pues entonces que eso tenga un efecto en el costo de los materiales de construcción. Hombre, si esto se está dando ahorita, que no ha comenzado el famoso canal, ¿cuánto se va a incrementar el costo de la vida cuando comience a construirse la obra, en el que se van a necesitar millones de toneladas de cemento? Y está incrementándose la arena, y está incrementándose el piedrín, y está incrementándose el hierro ahorita, y no hemos comenzado la obra. Imagínense ustedes lo que va a significar de pronto cuando echemos a andar todo esto, si es que se echa a andar, cuando echemos a andar todo el proyecto. Eso tiene un impacto directo en la economía de los nicaragüenses, y ese es un daño colateral que no se ha previsto cómo se va a hacer frente a eso, porque las casas van a ser más caras. Si querés hacer tu ranchito, vas a tener que sacar más reales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los materiales de construcción van a estar dedicados a la obra, y entonces va a escasearse y por tanto el precio va a subir. ¿A dónde he escuchado yo las alternativas que hay para hacerle frente a esta situación? No la he escuchado. Solamente, sí, lo hemos visto. Esa es otra cuestión que tenemos que ver cómo se va a hacer, pero todo va a ser mejor. No es así.
La gente quiere respuestas concretas a estas situaciones, quiere respuestas concretas, no discursos, porque en realidad al momento que llegas a pagar la bolsa, que valía 240 pesos, y ahora te cuesta 250, 252 córdobas la bolsa de cemento, ahí es donde vos sentís el golpe, y el discurso queda nada más en palabras. Entonces, este tipo de cosas no se han analizado y debe dársele respuesta a eso. Y por último, no quiero dejar pasar lo que pasó ayer lo que ocurrió ayer en el partido de béisbol, un gran partido de la semifinal, y el Boer logró sacarle 4-3 el resultado a los chirandeganos, a quienes les mandamos un saludo, porque una gran barra, ¿verdad? Los chirandeganos lamentablemente se hundieron en el final y el Boer se ganó el pase a la final. Saludo a todos los boeristas, a quienes vamos con el equipo a seguirlos apoyando. Ahí está Winston, que dice que a él no le importa. ¿Cómo? Viva Chinandega, dice Winston. Bueno, pues vámonos con Chinandega. Será para la próxima serie profesional. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, amigos, Sandra Ramos, representante del movimiento Marilena Cuadra. Salario mínimo, ¿dónde están las mujeres en estas discusiones? Lo estaremos hablando con ella. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos.
Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Saludamos a la gente de Rivas que va a estar esperando el Boer, Winston, ¿oíste? La gente de Rivas que nos escucha a través de Radio Rumbos va a estar esperando el Boer, ¿oíste? Acá dice un mensaje en el 8588-2912. Si la educación pública es un desastre y el MINEC rectorea a los colegios privados para supuesta mejor educación y son estos resultados, estamos, vamos y seguiremos mal, dice un amigo acá en el mensaje. Está con nosotros doña Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Hace una semana se inició la discusión del tema del salario mínimo. Le preguntaba yo a doña Sandra cuando le invité al programa que por qué las mujeres no estaban presentes en esa mesa, dónde están las mujeres peleando por sus derechos desde el punto de vista del salario que merecen ganar. Acá está para explicarnos cuáles son las razones por las que no están y cuáles son las perspectivas que tienen ellas desde los movimientos de mujeres. Sandra, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Y antes de empezar el debate sobre el tema de salario mínimo y las mujeres, quiero felicitarte por las dos colegas que tenés en Cámara. En este gremio no hay mujeres. Y creo que cuando uno tiene un programa y tiene compromisos con los derechos de las mujeres, yo agradezco mucho a los colegas que ponen en práctica su discurso. Bueno, creo te felicito a vos y a Oscar, ¿verdad? Porque Oscar está también apoyando. Tratamos de hacer discurso con acciones también, así ¿verdad? Porque eso es lo que vale. ¿Cómo le gusta el café? Calientito y con poquita azúcar. A nosotros nos gusta con vos porque y este es tu programa, ¿verdad? Que se llama Café con Vos, pues también me gusta. Me gusta porque toca también temas importantes para la ciudadanía y creo que el debate es importante darlo. La gente tiene derecho a expresar sus distintas opiniones en favor y en contra, porque esa es la democracia y eso es lo que debemos de defender y lo que debemos de mantener, el derecho de las personas a disentir y el derecho de las personas a opinar en favor de algo que cree que le va a beneficiar. Esa es la libertad de expresión. No solo es que defiendan lo que yo pienso y lo que los otros piensan, no, sino que las dos versiones sobre un mismo asunto deben ser puestas en la agenda para que la gente tome su decisión. Para cumplir con aquel pensamiento que dice, me gusta que no te guste lo que me gusta. ¿Verdad? Así es. Está muy bueno eso, sí. ¿Por qué las mujeres no están en esa discusión? Bueno, visiblemente, pues, porque sí están seguros. Quiero decirte que, bueno, el tema laboral, el mundo laboral, ha sido un mundo todavía tabú en las discusiones políticas y en las discusiones públicas. María Elena Cuadra, en sus 20 años de trabajo, ha tratado de colocar en la opinión pública que en el sector laboral existen mujeres. Por lo general, cuando se habla de los trabajadores, se habla en neutro, los trabajadores, y no son los trabajadores. Mujeres y hombres trabajadores que ejercen un derecho y que producen riqueza para este país. Históricamente, la Organización Internacional del Trabajo únicamente reconoce a las organizaciones sindicales como la expresión formal y legítima de organización de las y los trabajadores en el mundo. Organizaciones como el María Elena Cuadra, que no están constituidas como un sindicato, pues lamentablemente la OIT todavía no abre sus perspectivas para reconocer también que en el mundo laboral hay mujeres y organizaciones defensoras, laboralistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres en este sector y que sin ser una institución sindical estamos presentes en el mundo laboral para evidenciar las brechas de género que todavía existen en el mundo laboral. Y esto tiene que ver con la división sexual del trabajo, cómo nos miran los empresarios a las mujeres, cómo nos miran los tomadores de decisión a las mujeres en relación a nuestro rol productivo, porque el reproductivo ya está definido, ¿verdad? Ya sabemos cómo nos miran. En este caso, María Elena Cuadra hace muchos años formó parte de la
mesa de salario mínimo con voz pero sin voto. Estuvimos entonces en ese espacio y logramos entonces que en Nicaragua, por esfuerzo de las mujeres y del movimiento de mujeres María Elena Cuadra en esa concertación, que se definiera un salario específico para el sector maquila. Porque antes el sector maquila pagaba igual que pagaba la industria nacional. Y nosotros peleamos en esa mesa y dijimos, ¿cómo es posible que empresarios capitalistas, ¿verdad?, extranjeros, que tienen excepciones fiscales, que no pagan impuestos en este país, paguen igual que un industrial nicaragüense que sí paga impuestos y que sí se la ve duro para producir en este país, que no tiene la bonanza que tiene esta industria? Por ello es que hoy en la tabla de salario mínimo existe un segmento donde se plantea el salario mínimo para la industria textil, vestuario de exportación o la industria maquiladora. Ese es un esfuerzo de las mujeres que también el movimiento sindical en esa mesa tripartita aprobó y apoyó. Otro esfuerzo de las mujeres nicaragüenses a través del María Elena Cuadra es que también en la tabla de salario mínimo hoy existe el salario para el sector de las trabajadoras del hogar o las asistentes del hogar, como ellas han decidido llamarse. Antes ni siquiera aparecían, no existían ni siquiera como sector productivo. María Elena Cuadra, a través de esa mesa y con el apoyo del movimiento sindical, porque hicimos un estudio, una investigación que permitió que esa mesa tomara conciencia de la situación de las trabajadoras del sector doméstico o sector trabajadoras del hogar o asistentes del hogar. Y hoy está evidenciado el salario mínimo para este sector, incluido con servicios personales y otros, pero existen. Ese es el esfuerzo que hicimos nosotros en esa mesa tripartita de salario mínimo con voz, pero sin voto. ¿Hasta cuándo estuvieron en esa mesa? Hasta el año, 2005 posiblemente. ¿Qué pasó? Depende de los ministros del trabajo o ministras del trabajo. Y también depende de la voluntad política de los sindicatos, porque si los sindicatos entran en conflicto con nosotras, pues también nos cierran las puertas, ¿verdad? Y como esto obedece a la voluntad de nuestra participación, ya sea del Estado, del gobierno, en este caso representado por el Ministerio del Trabajo, o los sindicatos nos avalan para ir, o la iniciativa privada. Nosotras estábamos participando por voluntad expresa de un ministro del Trabajo, que en este caso fue el doctor Wilfredo Navarro, que apoyó enormemente los esfuerzos por los derechos de las mujeres. Cuando el gobierno era el de Alemán. En la zona franca, sí, pero en este caso específicamente un ministro, ¿verdad? Porque no era el gobierno del doctor Alemán el que favorecía los derechos. Actitud personal de Wilfredo Navarro. No, un funcionario, no era actitud personal, un funcionario. No, me refiero a que decisión ejerciendo sus funciones, ¿verdad? Ejerciendo sus funciones, que es lo que nosotras pedimos. No pedimos actitudes personales, sino que ejerzan su función, ni favores. María Elena Cuadra no pide favores. Entonces, en este caso, hoy hay luego que asumió el gobierno del presidente Daniel Ortega, se organizó la mesa tripartita para contribuir a disminuir los conflictos en zona franca con el movimiento sindical. A partir de ese esfuerzo tripartito, pues hoy los sindicatos sandinistas abundan, igual los otros sindicatos, hay más organizaciones sindicales, y esta mesa tripartita donde nosotras no estamos tampoco, ¿verdad? Y tampoco queremos estar. Eso lo dejo clarito. ¿Pero por qué no? No estamos ni tampoco queremos estar. Vamos a hablar después. Por las decisiones que se toman allí, ¿verdad? Esta mesa tripartita, en un inicio la aprobamos y la respaldamos porque es necesario. Tripartismo es necesario. No es que sea algo tedioso, es algo que está establecido en los convenios internacionales de la OIT, que debe de existir el tripartismo porque es el esfuerzo de negociación y concertación, se supone que para dirimir problemas y para buscar soluciones a los problemas que enfrentan los trabajadores en sus entornos laborales. En este sentido,
se organizó la mesa tripartita para Zona Franca y en esa mesa tripartita pues se ha estado discutiendo los salarios mínimos para este sector. Este sector ha tenido 3 procesos de negociación de salario mínimo. Y en estos 3 procesos de negociación no se ha negociado en la mesa tripartita de salario mínimo porque hay una mesa especial para Zona Franca. Y podemos decir que en esta mesa de negociación tripartita, los sindicatos que se convierten en representantes de los trabajadores, hayamos o no hayamos votado por ellos, por ser figura jurídica reconocida, legítimamente reconocida, ellos han negociado el salario mínimo para la Zona Franca y ese salario mínimo, por ejemplo, se negoció en el 2014 hasta el 2017. 3 años. 3 años. Entonces ya el salario mínimo en la Zona Franca ya está negociado, ya está pactado, entonces no hay nada que discutir en esa mesa tripartita, porque en esa mesa tripartita se están discutiendo los otros sectores, ¿verdad? Porque ya Zona Franca tiene su salario mínimo. Y hagamos una pausa para ir al comercial. Quédese ahí con el tema de la Zona Franca, porque, es decir, el movimiento Marielena Cuadra se acerca más a los trabajadores de Zona Franca, sobre todo a las mujeres. Al no estar presente ya o a estar discutido el salario, entonces no tiene nada que hacer en esa discusión. Pero ¿dónde están o sea, en términos generales, dónde está el movimiento de mujeres en el resto de trabajadores? O sea, ¿se meten en eso o no? Lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres.
Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. 2270-9887, puede marcar mensajería de texto al 8588-292. Estamos conversando hoy con doña Sandra Ramos, representante del movimiento María Cuadra, sobre el tema del salario mínimo. Decía doña Sandra antes de la pausa, fuera de la zona franca, el movimiento María Cuadra diría la gente, entonces no se interesa más. ¿Dónde están el resto de mujeres que trabajan en el sector privado, que trabajan en el Estado? ¿A dónde están? O sea, ¿no tienen ustedes incidencia en eso? Bueno, mira, el movimiento sindical nicaragüense ha hecho una propuesta en este momento de salario mínimo para el resto de los sectores de 2 dígitos y hablan de un 15%. 17, 15, 12 es en algunos. Unos dicen 15, ahí se mantuvieron, creo yo, en el 15. Pero te quiero decir, no es que no querramos estar porque no queremos aportar, sino que sencillamente en las mesas tripartitas lo que acuerda el tripartismo es ley. Y María Elena Cuadra, si estuviera en una mesa tripartita y no está de acuerdo con una decisión colectiva, vamos a fuerza que tener que aceptar una decisión colectiva aunque estemos en desacuerdo. Por lo tanto, preferimos estar fuera del tripartismo para tener nuestra voz alzada ante cualquier violación a los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero no dirían algunos, hombre, es muy cómodo estar desde afuera y no hacer la lucha desde adentro y alzar la voz adentro y alzar la voz afuera. No necesariamente, porque ya lo hemos hecho. Es decir, el no estar en la mesa tripartita no significa que nosotras no estemos interlocutando. Tenemos comunicación directa con el Ministerio del Trabajo. Hay un viceministerio, un viceministro para atender los asuntos de Zona Franca. Interlocutamos directamente con la Comisión Nacional de Zona Franca. El problema en este país, y te lo quiero dejar claro, es que es única y exclusivamente en la mesa tripartita que se negocian los salarios en este país. Porque le quitaron el poder a los sindicatos de poder negociar sus salarios por empresa, que era lo que sucedía antes. Vos negociabas el salario en tu empresa dependiendo de las condiciones y la productividad que tiene esa empresa. Entonces, ahora, tengas o no tengas buenos resultados, te tenés que acomodar al salario que se negocia. Entonces, esto tiene que ver con... como te dijera, con profundizar más en el modelo que estamos trabajando. No solamente es que si el María Elena está afuera o está adentro, ese no es nuestra preocupación. La preocupación es el modelo y el sistema de producción que tiene este país, que es muy dependiente, eso lo repetimos hasta el cansancio. No hay mano de obra calificada. Por eso solo están las maquilas en este país. Las maquilas ofrecen empleo precario y aunque yo me desgarre mis vestiduras enfrente de la Asamblea, enfrente del Ministerio del Trabajo, enfrente de la misma Zona Franca, el asunto es más allá, porque tiene que ver con llegar hasta las marcas, los inversionistas que compran las prendas que se producen en este país, porque es una cadena. No es solamente que si el empresario que está aquí puede o no puede darme salario, porque quienes ponen el precio y el valor de una camisa que se produce en este país es la marca, ¿verdad? ¿Y los sindicatos no llegan hasta ahí? No han logrado llegar hasta ahí. María Elena Cuadra sí. María Elena Cuadra sí ha llegado a interlocutar con las marcas. Hemos construido la agenda laboral de las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora en concertación con el movimiento sindical, y esto en este momento está en manos de las principales marcas productoras que vienen a este país y nos han dicho que van a respaldar esta agenda. Y lo que nosotras le estamos pidiendo a ellos es que revisen el valor de las operaciones que ellos pagan acá. Porque si ellos pagan mal una prenda de vestir que se confecciona en Nicaragua, por mucho esfuerzo que se haga por demandar empleo justo o salarios dignos en este país, si te pagan 0.05 centavos por pegar un botón, tengo que pegar 500, no sé cuántos millones de botones para poder sacar el salario mínimo que dice este país, que en el año 2014 eran de 4.004.64 córdobas. En todo caso, estamos hablando de $155. Y aún, yo te quiero decir que hay que reconocer también
Y da tristeza reconocer que cada centavo que se aumenta en el salario del trabajador ha requerido años de lucha. Es decir, no es tan fácil arrancarle un aumento de salario a los empresarios y a los inversionistas, porque aquí no hay empresario dadivoso. Aquí lo que hay es empresarios que vienen a hacer negocio. Y la zona franca existe porque es un negocio. Llegamos cuenta. Y los empresarios de zona franca, si no ganaran en zona franca, no estuvieran aquí. Llegamos cuenta, $155 son 3 pantalones de marca, cualquiera de las buenas, pues. Así, con 3 pantalones sacar el salario de un solo trabajador. Pero quiero hacer una pausa porque tengo una llamada telefónica y no quiero dejar esperando al amigo o a la amiga televidente o oyente. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Yo me preguntaba... Dame audio. Existe una ley a nivel político, que el 50% de las mujeres tienen que tener representación en los partidos políticos. ¿Qué pasa en el caso del sindicalismo? O sea, no se da esa proporción, hay que ganársela, hay que ser más, ¿cómo se llama? Hay que trabajar con más fuerza, hay que buscar cómo definirlo, pues. Esa es una observación. La otra observación, lo que está diciendo la invitada, es decir, está teniendo influencia a los niveles de marcas. De tal manera que eso refleja que sí existe algún nivel de poder de las mujeres. Entonces, creo yo de que van caminando, yo creo que van trabajando, hay que seguir adelante. Quizás los métodos, pues, en el caso del sindicalismo no han sido los mejores, pero creo que deberían insistir para incidir en esa proporcionalidad para que ustedes puedan tener voz y voto a la hora. Ahora, usted está diciendo que es difícil, el empresario viene a hacer negocio y a ganar dinero, pues. Entonces ahí está la fuerza laboral, que es con la que cuentan ustedes para hacerle contrapeso al capital. De tal manera, pues, de que yo creo de que la representatividad del sindicalismo es una tarea, un reto, es un desafío que todavía tienen ustedes. Muy buenos días. Gracias por su llamado, doña Sandra. Sí, muchas gracias por su opinión. Creo que es muy valiosa. No es que no haya lucha de las mujeres trabajadoras. En las empresas hay grandes cantidades de líderes mujeres que han sido formadas durante estos 20 años por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En el movimiento sindical también hay mujeres batalladoras. Lo que pasa es que pasa igual que en todos lados. El machismo no se va a eliminar con un decreto donde a mí me digan que 50% y 50%. Esa es lo primero, que haya una ley que me reconozca que debo estar mitad y mitad en representación, pero luego hay que ver la calidad de la representación. Muchas veces algunos colegas lo que quieren es fidelidad y alianza, y que las mujeres estemos en ese 50%, pero repitiendo lo que ellos dicen y no teniendo voz ni pensamiento propio. Sí, Entonces es ahí nuestra preocupación. Mira, yo vengo del movimiento sindical. Yo tengo una trayectoria de lucha en el movimiento sindical, soy fundadora de la Central Sandinista de Trabajadores. En los años, 2003, 2004, por una lucha que libramos, 1993, 1994, por una lucha que libramos las mujeres sindicalistas en ese entonces, por ganarnos esos escaños 50% y 50% y tener más voz para las mujeres, pues el movimiento sindical completito se nos vino encima. Se nos vino encima hasta el punto que, yo fui acusada por el movimiento sindical en ese entonces de dividir a la central sindical más progresista de este país, y a mí me persiguieron durante un año. Entonces, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que tuve que salir huyendo de mi casa un año completito, escondiéndome por todo el territorio nacional porque tenía orden de captura, por haber desafiado a quién, porque estábamos demandando y pidiendo nuestros derechos. Entonces la gente tiene también, por eso te digo yo, el mundo el mundo laboral ha sido escrito por hombres. Ni siquiera mencionan en las luchas a las mujeres, porque son hombres los que escriben. Y todo el mundo tiene concebido
que hombres deben de ser líderes en el mundo sindical. No se conciben las mujeres como lideresas. Y esa es la batalla que estamos dando nosotras, porque también las mujeres tenemos que aprender a creernos que nosotras podemos también ser lideresas, igual que los hombres, pero muchos hombres lo que hacen es ponerte vallas y murallas para que el liderazgo de las mujeres no progrese. En la campaña... ese es el otro problema que hay en el mercado y en el mundo laboral. Nosotras hemos dicho... quiero completar esto, estamos luchando, no es que no haya lucha de las mujeres. María Elena Cuadra hoy por hoy es reconocida por los empresarios maquiladores en este país. Cuando hay violación a los derechos de una trabajadora o de un grupo de hombres y mujeres trabajadoras, María Elena Cuadra se persona y tienen que resolverle a los trabajadores. Nosotras no negociamos con ningún empresario en contra de los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres. Y cuando nos acercamos a ellos es porque tienen que cumplir lo que dice la legislación laboral nicaragüense. Le interrumpo nuevamente porque tengo otra llamada telefónica. Aló. Buenos días, doña Sandra, ya que usted se está enfocando en el sector maquila, sector textil, me preocupa porque ahorita, basándonos en todo, ya comenzaron a hacer los despidos por la cancelación del CPL. ¿Usted puede influir o puede proteger al sector femenino en estas maquillas, tratando de evitar de que se despidan más mujeres? Recuerde que las mujeres que están en las maquilas son madres solteras, que no se vean tan afectadas con los despidos, porque al final el hombre, pues, si bien es cierto, lleva la comida a la casa, pero al final hay que ver cuántas mujeres son madres solteras y que sus hijos dependen de lo que ellas llevan. O sea, ustedes pueden proteger, pueden poner su mano ahí. ¿Qué pueden hacer por estas mujeres? Muchas gracias. Gracias por su llamada, doña Sandra. Bueno, esa es otra situación difícil que atraviesa el sector. Por ello es que la mesa tripartita ha negociado estos salarios por 3 años para evitar... El salario sería de $155, pasaría al 2017. Pasaría al 2017 a 190. O sea, subiría $40 en 3 años. Así es. Es difícil, ¿verdad? Cuando vos te pones a sumar números, decir tanta lucha para esto. Pero es que en el mundo laboral, eso pasa. Ahorita en Asia acaban de arrancar $1 de aumento salarial. Bárbaro. Y eso es, y vos decís, te duele el alma, te duele el corazón, pero esas son las condiciones de la globalización, del neoliberalismo, que la gente dice, el neoliberalismo, pero el neoliberalismo es esto, la globalización es esto, más explotación para los hombres y mujeres trabajadores y más acumulación de capital para los ricos que quieren seguir viviendo bien ellos, sus hijos, el perro, el gato, pero el trabajador y la trabajadora debe de seguir siendo esclava de condiciones laborales pírricas. Y con eso y más todavía se sientan y nos hacen ver como que vienen a hacernos un favor dándonos empleo, cuando los trabajadores en este país se revientan el pulmón, la sudan por estos 4,000 pesos que ganan como salario mínimo en la zona franca. Pero venimos, sentás aquí a un empresario y te dice, no ganan eso, ganan más. Un trabajador mío gana hasta 7,000 córdobas. Sí, pero ¿en qué condiciones? Trabajando cuántas horas extras, produciendo cuántas cantidades de prenda de vestir, haciendo malabares. Disculpame. ¿Y en qué condiciones de salud también? ¿En qué condiciones de salud? Ese es el otro asunto. ¿Cuáles son las secuelas que este entorno laboral, maquilador, donde se absorbe mucha pelusa, donde hay muchos contaminantes, van a dejar en un futuro en la salud y la vida de las mujeres trabajadoras? Y peor en Nicaragua, que no existen médicos del trabajo y que vos te vas a una clínica médica previsional y la mujer llega con un dolor de cabeza, llega con tos, diclofenac, por la pelusa, ¿verdad? Ibuprofeno. Así es. Tómate tu pastillita, andate tranquila, porque esa es una enfermedad común. Y no es común, si aquí estamos como en la era de las cavernas todavía en el mercado laboral. ¿Cuántos trabajadores creen ustedes, desde la perspectiva del movimiento María Elena Cuadra, van a ser despedidos por los TPL? A propósito de la pregunta de Mira, quiero decirte lo siguiente, esta no es la primera sacudida que ha tenido la industria maquiladora en pérdida de empleo.
En el año 2006, 2007, 2008, acuérdate que se fue el consorcio Ninsin, se fueron todos los taiwaneses de este sector porque en Asia había un salario menor que en Nicaragua. Ellos van moviéndose donde están. Donde es más barata la mano de obra. Donde es más barata la mano de obra. Este tipo de industria así se mueve. En este caso, en ese entonces perdimos casi 34,000 puestos de trabajo que no se recuperaron más. Mucha gente dice, sí, los logramos recuperar. En la industria textil, vestuario, no se recuperaron. Lo que pasa es que después de eso, Zona Franca se abrió para otros rubros. Los call centers, ¿verdad? Los arneses, la extracción minera, patatín, patatán, empresas que vienen a producir insumos médicos. Entonces se amplió la cobertura de la Zona Franca, por eso dicen ahora... Pero en textil no volvieron. En textil no volvieron. Porque según las cifras dadas por los mismos empresarios de la Zona Franca, en la Zona Franca en este momento hay casi 60,000 puestos de trabajo, y de estos 60,000 puestos de trabajo, al finalizar los TPL, que es el acuerdo bajo el DR-CAFTA, ¿verdad?, que se hizo, tenía su vencimiento ahorita en diciembre, que ya venció. Todo el mundo está pegando carrera para ver si se renuevan, pero creemos nosotras que tienen que sentarse a negociar, ¿verdad?, nuevamente con el gobierno de los Estados Unidos para ver si se amplía el DR-CAFTA, y esto lo tiene que aprobar el Senado, los congresistas. Eso no es ahorita. Entonces, en este caso, los que iban a ser perjudicados por esta suspensión de por el final de los TPL era la industria coreana, porque la industria coreana podía exportar hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Produciendo con telas, pues, que no necesariamente venían de los países que habían firmado el DR-CAFTA. Entonces, en la industria coreana, que era el otro segundo empresario que daba más empleo en este país, al inicio nosotras hicimos nuestros cálculos y la industria coreana daba 30,000 puestos de trabajo. Nosotros dijimos, otra sacudida, ¿verdad? 30,000 puestos de trabajo va a ser un golpe duro. Sin embargo, empezamos a lo largo de estos años a ver una especie de movimiento en la industria. Y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están saliendo de la Zona Franca Industrial Las Mercedes y se van a los pueblos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Está bien que vayan a los pueblos, pero era una estrategia. Si una empresa tenía 5 naves en la industria, en la Zona Franca Industrial Las Mercedes, se fue porque vamos a ir a poner los empleos allá, pero pusieron solamente una nave o 2 naves. Entonces la gente ha venido perdiendo sus puestos de trabajo de manera paulatina a lo largo de estos periodos, y se prevé que el desempleo no va a ser tan masivo, por eso, porque ellos ya se fueron preparando, ¿no? Ya no tienen las grandes cantidades. ¿Pero tienen un número específico ustedes, más o menos, de Mira, cuántas personas? nosotras hablábamos de 15,000 puestos de trabajo, pero el gobierno y los empresarios dicen de 7,000. A lo sumo. Pero 7,000 ya es un montón de gente. 7,000 familias. 1,000 que sean, 500 que sean, es un montón de familias. Y quiero decirte que recientemente una empresa maquiladora ya abandonó el país, una empresa dejó botado casi a 150 trabajadores. María Elena Cuadra tuvo que embargar las máquinas que quedaron en esa empresa para que puedan pagarle los salarios retenidos a los trabajadores y sus prestaciones de ley, y lo hicimos en conjunto con la Comisión Nacional de Zona Franca, ¿verdad?, para proteger los derechos de los trabajadores. Tengo la última llamada, disculpe, doña Sandra. La última llamada. Después leo un mensaje que tengo por aquí también. ¿Aló? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Adelante. Aló, quería decirle aquí a la señora, pues, que es lamentable lo que hacen con las mujeres. Fíjate que aquí, casi al frente de mi casa, se están construyendo un supermercado. Había mujeres trabajando y la afectada, la mayoría que corrieron, porque ya no terminar, fueron las mujeres. Es lamentable, ¿verdad? Y también hay una empresa de seguridad también, esta es una empresa que está construyendo este supermercado, que hay una mujer que es de seguridad, y la única que le han rebotado el cheque a esta señora. La señora fue a vendido aquí porque viene a pedir agua, porque esta empresa está en agua, le dan a los trabajadores. Ahí nos ha contado sus problemas, pues. Es lamentable lo que sucede con las mujeres. No sé por qué se señalan con la empresa con estas mujeres, pues. ¿Será porque son las más débiles? ¿Será porque son las que no pueden reclamar? ¿Será que no se pueden defender? No sé, pues me gustaría que María Elena Cuadra
hiciera su labor pues, en este lugar. Este supermercado se está construyendo en la pista del Dorado. En la pista del Dorado. Gracias. Tengo un mensaje por acá que dice: las asociaciones y organizaciones, si son autónomas y gremiales, no tienen que definirse políticamente. Ellos tienen que pelear para que las leyes se cumplan y se institucionalice el país, que cada institución cumpla con las leyes y derechos y hacer a un lado a los politiqueros. Quiero preguntarle, antes de finalizar, porque el tiempo se nos está acabando, ¿cuál es el porcentaje de incremento que ustedes creerían debería ser del salario mínimo, tomando en cuenta todo lo que nos ha dicho y los estudios que ustedes tienen? Mira, tomando en cuenta esto que te traje acá, un salario digno tiene que garantizar la alimentación de la trabajadora y 5 miembros de su familia, dicen, ¿verdad? Tiene que tener derecho a tener una vivienda digna, tiene que tener derecho a la atención médica. Tu salario te debe dar para eso, para llevar a tus hijos y que vayan y opten por una buena educación. Tu ropa y la ropa de tus hijos tiene que tener para que te dé para transportarte, tiene que tener también, te tiene que dar para ahorrar. Una picachita para ahorrar. Para ahorrar. Esto significa incrementar los salarios a como estamos en más de un 30%. Tirado esto con la canasta básica. Si le escucho a José Adán Aguirre, va a decir que usted anda. Bueno, yo aprecio mucho a José Adán y José Adán sabe que lo que estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Que él como pero empresario. Para la realidad económica dirían ellos es insostenible. Él tiene que vender él tiene que defender a su gremio, yo defiendo a las mías. Él tiene que defender a los empresarios que tienen riqueza, yo defiendo a las que no tienen nada, más que su fuerza laboral. Y en honor a la verdad, este país tiene un atraso en relación a los salarios mínimos. Nicaragua es el país que tiene el salario más bajo en la maquila de la región centroamericana. El resto de los países han ido avanzando en el incremento de los salarios. Por ejemplo, El Salvador, $202 de salario mínimo en las maquilas. Honduras, 257. Guatemala, 261. Costa Rica anda por los $500. Y Nicaragua por los 155 al cierre del 2004. Entonces, yo te quiero decir lo siguiente, esto necesita, es fácil que yo me siente y tire piedras al techo de vidrio, pero esto no es solamente una responsabilidad ni del COSEP, ni del gobierno de Nicaragua, ni de los sindicatos. Hay que sentar a las marcas, a la Levi's, a la Gap, a Adidas, a todo, y sentarlos en una mesa y sacar números, porque una cosa es lo que por ejemplo, las marcas tienen un área de responsabilidad social empresarial que están por esto. Pero el área que viene a negociar las prendas de vestir le importa poco la responsabilidad social empresarial. La otra área anda haciendo negocio. Y esas dos áreas son las que queremos que coincidan para que realmente en este país se opte por un salario digno, con dignidad, y que reconozca el aporte que las mujeres estamos haciendo a la economía del país. Esas empresas maquiladoras al 2014 se preveía que iban a exportar 1.494 millones de dólares al mercado norteamericano. Entonces hay plata. Lo que pasa es que todo el mundo anda en la búsqueda de acumulación para su generación, pero se olvidan de la fuerza laboral, que es la que le mueve esa riqueza. Y a veces doña Sandra discutiendo de cosas que no tienen que ver con la realidad de los nicaragüenses en el día a día. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. El tiempo se nos acabó. Vamos a traer a doña Sandra en otra ocasión para que sigamos hablando sobre condiciones laborales y salariales dignas para los y las nicaragüenses. Bufet jurídico en el movimiento María Elena Cuadra, totalmente gratuito para cualquier obrera de cualquier sector que sienta afectado su derecho. Están nuestras abogadas para defenderla. 2222-2601 es el teléfono de la oficina del movimiento María Elena Cuadra. Amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.